Tawka runakunapa kawsaykunataqa mana riqsinchichu, shuwarkunata, awa, kofankunaka runakunami kan. Chaymantami ñukanchika shina shuk tandanakuykunata, kawsaykunata kikinkunaman riqsinchinkapa apamunchik. Shinaka rikushpa, yachakushpa, katijushan, kaymi kan bajo un mismo sol. Hoy veremos el segundo concurso de Quichua. Y en este tercer y último capítulo, el viaje a Balsareño en Esmeraldas. También veremos por qué los quichuas están dejando de usar la ropa tradicional. Bienvenidos. Kikinkunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. Con el fin de fortalecer el uso de la lengua quichua en los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Imbabura, el periódico Wiñay Causay de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura organiza el segundo concurso Fortaleciendo el Idioma Quichua. Conversamos con la directora del periódico, quien nos da más información sobre este importante evento donde pueden participar nuestros niños. Bueno, nosotros como Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura estamos realizando el evento del segundo concurso de Quichua con los niños desde 2 hasta 16 años de edad. Una parte del evento, y lo otro es la clausura del curso de Quichua que también se está promoviendo en la parroquia de Ilumán con el apoyo de la Universidad Técnica del Norte. Para el día de mañana, domingo 26 de octubre, tenemos organizado 2 eventos que está fusionado en uno solo, ¿no? Pero hay que recalcar que aquí el objetivo o la esencia en sí del programa es el fortalecimiento de la lengua quichua. Dentro de aquello estamos haciendo lo que es la clausura del curso de Quichua Básico y Sabiduría Ancestral y la entrega de certificados a los beneficiarios que ya han culminado las 120 horas de capacitación. La segunda parte, que consiste en el concurso de Quichua, eso va con los niños. ¿Cuál es el objetivo? Es justamente abrir un espacio donde los niños puedan comenzar a expresarse en quichua. En ese sentido, hoy hemos considerado 5 categorías y va en función de la edad. Para los niños de 2 a 4 años de edad es prácticamente una presentación bastante rápida sobre lo que es el cuerpo humano. La segunda categoría vaya para los niños de 6 a 8 años de edad. Para estos niños, en cambio, ya entramos con un proceso de diálogo, un diálogo corto, donde es prácticamente la presentación de la persona como tal, de dónde viene, cómo se le llama, dónde estudia, quiénes son sus padres, de qué comunidad, todo eso. La tercera categoría ya para los niños que van de 9 a 11 años, para ellos, en cambio, ya es la construcción ya de la parte de la literatura, ¿no? Entonces, unas pequeñas poemas, canciones en quichua creados por ellos. Para la cuarta categoría ya son niños más grandes que van de 12 a 13 años. Para ellos, en cambio, ya es se llama Quilcacatina, ¿no? Que significa leer, lectura. Entonces, estos niños ya prácticamente en lo que es la lengua castellana, o sea, dominan la lectura. Entonces, ahora tienen que hacer ese esfuerzo por dominar la lectura en quichua. Y finalmente, la quinta categoría abarca de 14 a 16 años. Ellos, en cambio, tienen que traer construyendo su propio ñauparrimay. Ñauparrimay significa mitos y leyendas. Entonces, tienen que ser propias de los pueblos quichuas, de las sabidurías, de las literaturas que normalmente practicamos o aplicamos en nuestros pueblos quichuas. Y por supuesto, requisitos básicos para todas las categorías. Primero es la identidad en cuanto a la vestimenta. Y no está limitado ni solo a pueblos quichuas. Si de pronto hay compañeros o familias mestizas o extranjeros que quieran o inclusive tienen ese gusto de poder aprender el quichua, pues bienvenidos. Ellos pueden también participar y expresarse. El evento va a ser el día de mañana, domingo 26 de octubre, en el Parque Central de la Parroquia San Juan de Ilumán, que queda en el cantón Otavalo. Entonces, con esta información, más bien desde
nuestro espacio como periódico Wiñay Causa y que promovemos la lengua quichua, el fortalecer la identidad a través de la lengua, porque sabemos que la lengua es la esencia de cualquier cultura, ¿no? El idioma. Por ende, pues hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía, a todos los pueblos quichuas de la provincia de Imbabura, para que sean partícipes de este proceso de fortalecimiento de la lengua quichua. Y pues también pedimos a las familias que motiven a sus hijos, a sus hijas, niños, niñas en la casa para que puedan aprender a hablar en quichua. Eso es lo que pedimos y a la vez invitamos para que todos seamos partícipes de este evento y demostremos que nuestro pueblo, nuestra cultura de los pueblos quichuas está vivo y necesita seguir fortaleciendo juntos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. En el tercer y último capítulo de nuestro recorrido por Balsareño en Esmeraldas, nos vamos con nuestros amigos Aguá, a lo más profundo del bosque en busca de una cascada sagrada, donde la gente de la comunidad realizaba ceremonias y rituales. Además, los Aguá nos contarán cómo antiguamente se hacía la cacería del ratón. Les invito a ver este reportaje. Continuando con nuestro viaje por Balsareño, esta vez nos dirigimos selva adentro por uno de los caminos que nos llevará a la cascada sagrada de los Aguá. Bueno, en este momento vamos a caminar a una cascada y también vamos a ver una cuestión de la cacería. Entonces eso estamos. Lisandro, nuestro guía, nos llevará hacia tan mágico lugar. Pero primero debemos caminar aproximadamente 2 horas luchando con los grandes lodazales que se forman en las noches húmedas del sector. El equipo de Bajo un mismo sol finalmente llega al lugar. La cascada de Balsareño es considerada sagrada por su importancia dentro de las sanaciones para algunas enfermedades en la comunidad, además de su inmensa energía que desborda en la corriente de sus aguas. Esta es la cascada que nosotros siempre es sagrado. Entonces ese es uno que siempre cuando cae una enfermedad venimos acá para limpieza de cuerpo, para poder subsistir los seres humanos, para que puedan vivir alentados, pongamos, ¿no? Las enfermedades viene esto, de todos diferentes tipos de enfermedades existe al ser humano. Diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor de hueso, así, ¿no? Entonces todo eso y fiebre. Entonces todo eso va mirando una persona que ya son los curanderos, ya van viendo qué enfermedad nomás tiene. Para poder distinguir las enfermedades, tiene que pulsear al enfermo, que nomás tiene. Entonces el médico dice, tal enfermedad tiene. No solamente va a venir cualquier enfermedad, va a traer acá. Dice, tiene duende, tiene chutún, espanto. Así, ¿no? En esa forma se va. La cascada también cumple un papel importante en la comunidad, pues en la actualidad la mayoría de los ríos se encuentran contaminados. O sea que el agua, lo que no tenemos es que agua potable. Entonces por eso mismo nosotros hemos conseguido esta manguera para poder llevar hasta donde puede llevar. En la comunidad mismo, son 600 metros tiene para poder existir el agua más limpia. Porque en río, lo que estamos caminando ahora, entonces ese río está siempre contaminado, por eso mismo no puede tomar muy bien, ¿no? Solamente para bañar sí, para tomar no se puede bien. No cualquier persona puede meterse en esta agua. Todo depende de la energía que provoques a la madre cascada. En ocasiones suele haber personas que no provocan buenas intenciones para el espíritu de la cascada, lo que provoca enfermedades que solo pueden ser curadas en la propia comunidad, mas no en la medicina occidental. No es solamente decirle que una persona que puede venir acá
decirle que la cascada va a ser curado a su cuerpo, su energía que puede entrar, no, porque la energía solamente viene, el espíritu que hay aquí, solamente cuando ya viene, llega acá, como una celebración como el día que miraron, como Chitún. En esa forma puede consistir, puede curarse. La energía que entra a un mal espíritu a mí, seguramente puede pasar, porque usted aquí no es tanto solamente una persona puede venir a un paseo, porque este es sagrado, a usted puede pegar la enfermedad. Chao. Buen viaje. Después de entender las posibles consecuencias de bañarse en la cascada, Ati Maldonado, parte del equipo de Bajo un mismo sol, se anima a bajar para disfrutar de un baño. Eso sí, con mucho respeto y conciencia. No tengo buena visibilidad. Ya lo logré. ¿Qué tal, Ati? Bien, rico. ¿Qué tal el agua? Rico está. Mira que va. Es momento de regresar. Pero antes Lisandro nos explicará cómo construir una trampa de cacería para ratón. La caza para los aguá es parte fundamental para la colectividad y el desarrollo social. ¿Qué vamos a cazar? Aquí vamos a cazar pulloso, ratón. Esto se arma así. Primero se corta el tronco. El segundo se corta el palo, ¿cómo se llama? Parece que palo mayor. Este palo se le para aquí para poder después armarle. Ahora necesito un bejuco para poder alzar. Así. Después se le corta otros palitos que puede ponerle. Esto va así. Todo va en esta forma. Se corta otro palito, un arco, ese para poder armar. Se coge un palito. Ay. Ya, acá es la armada, así. Ahí. Ya. Ahora este viene con la comida. Entonces el ratón cuando ya lo pone, tiene una comida acá adentro. Entonces el ratón entra por allá, jala como para acá, ¿no? Entonces yo lo jalo para acá, pero de aquí tiene que jalar acá. Entonces, de esta forma. Las anteriores generaciones gozaban de gran cantidad de animales para poder cazar. Ahora no es recomendable cazar a gran escala, pues los animales no son tan abundantes como antes. Además que la propia comunidad ha concientizado y ahora tienen limitaciones respecto a la caza para poder preservar la reproducción de estos animales. Una noche anterior cazábamos por lo mínimo 30, 20. Anterior había mucho, digamos, había hartísimo. Cada vez que hacía sus 5 o 6 trampas, amanecía con esas 6 trampas. Pero ahora no sé qué pasó, ¿no? Porque parece que uno le contaría, a sí mismo vinieron no sé cuántos años, y vinieron unos pensando que decían que van a hacer una cría de ratón, así, ¿no? Y que había un proyecto. Yo veo que en esa forma parece que, no sé qué pasó, parece que terminó o murieron o algo parece que sucedió, ¿no? Ahora por eso es que yo veo que ya ratón dice que todo el mundo dice que no cae, solo cae un hito, 2 hitos, en esa forma. Pero ahora que tiempo que cuando ya estamos la organización, ahora sí ya estamos diciéndole, estamos cuidando un poco los recursos naturales, los animales que también quieren vivir. Entonces no deben cazar tanto seguido, siempre debe tener un tiempo limitado, cuánto persona puede ir a la cacería ese tiempo y cuánto no pueden cazar, así, ¿no? Porque si no,
los animales se van a acabar también. Después no va a haber, para los futuros no van a poder encontrar, no van a conocer los niños. Empieza a anochecer. Es hora de regresar a la comunidad a hacer maletas para regresar a casa. Los aguanos han abierto sus puertas para interrelacionarnos un poco más con su cultura. La relación que tiene esta comunidad con la naturaleza es digna de apreciar, pues es lo que nos hace falta a todos en un contexto donde nuestro planeta va perdiendo sus recursos naturales a causa del materialismo y el consumismo. No se pierdan próximamente muchos otros viajes donde conoceremos más sobre las nacionalidades y pueblos. Nos vemos, loco, tengo que inscribirme en el concurso Topa. Kunanga ishkay watatami concurso tiapan kumar ñuka wataka escribichigrini mi kumarka. Ñukapash kilkachipasha yachahuchu munapanimi. Mi señorita dijo que todos los niños de mi grado vamos a participar en el concurso. ¿Y tú, Chasqui? Yo sí voy a participar porque yo sí hablo quichua. Segundo concurso Fortaleciendo el idioma quichua, con la participación de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura. Con razón, y regalos eso sorpresas. era. Este evento se desarrollará el día domingo 26 de octubre en el Parque Central de la Parroquia San Juan de Ilumán. El idioma, las costumbres y la vestimenta son características con las que podemos identificarnos. Aquí en la Sierra Norte, en Imbabura, convivimos cayambis, natabuelas, otavalos, caranquis, afros y mestizos. Pero ¿ha notado usted que los quichuas otavalo poco a poco estamos dejando de usar la vestimenta tradicional? Hemos salido a buscar respuestas entre los otavaleños y nos han dado varias explicaciones. La influencia de las costumbres del extranjero, el racismo, las miradas, el irrespeto, la moda, en fin. Hemos encontrado varias razones. ¿O serán excusas? Quisimos comprender más a fondo esta situación conversando con los abuelos, con dirigentes políticos, con madres de familia y los jóvenes. Veamos qué nos dijeron. ¿Y usted qué opina? ¿Por qué las familias jóvenes ya no visten a sus hijos con la vestimenta tradicional? La vestimenta es parte importante de la cultura material de toda sociedad. A partir de ella podemos conocer los gustos, la creatividad, el poder político, social, la cosmovisión. Es a partir de cómo nos vestimos que nos distinguimos a simple vista de los otros grupos sociales. En el Ecuador ha existido un continuo proceso de resistencia social y cultural que iniciara desde el mismo momento de la invasión española y luego durante la época republicana. A mediados del siglo pasado, luego de varios levantamientos en contra del sistema racista en que vivíamos, el movimiento indígena ecuatoriano
conquista el respeto por sus derechos y la diversidad de las culturas originarias. En los años 80 y parte de 90 fue libertad, cultura y tierra. Esos fueron los tres temas fundamentales donde el movimiento indígena se hace una fortaleza para reivindicar todo lo que se quería en esos años, ¿no? El pueblo quichua Otavalo, al igual que otros pueblos originarios, tuvo que vivir en una sociedad agresiva que le imponía cambiar y adoptar apariencia mestiza. Apodo me ponían Tupac Yupanqui o Atahualpa, así me sabían poner. Pero yo, en cambio, desde pequeño creo que he sido un poco como se dice, con coraje, pues no. Entonces yo le decía, en el recreo nos vemos y peleábamos. ¿Usted a la escuela asistía con ropa así blanca? No. ¿Cómo asistía usted? O sea que era acostado del pelo, era con zapatos, no le estaban mucho. No. Imagínese que mi papá tenía, en ese tiempo era Galo Plaza presidente. Mi papá me hizo poner el calzón blanco, camisa, el sombrero, el poncho. Me llevó. Entonces este señor Galo Plaza le habló pues, a mi papá que para qué se acostaba el pelo. Entonces, dices que molesta. Yo personalmente me hubiera ido al colegio para hablar con los personales, para que nadie le moleste. Me inscribieron en la Escuela Católica Ulpiano Pérez Quiñones de esa época. Y los profesores, lógicamente, para poder ingresar con el resto de los alumnos urbanos, nos obligaban a cortarnos el pelo. Entonces nos cortamos el pelo y tuvimos la oportunidad de entrar a educarnos de alguna manera en esa escuela. A partir de cuando quisimos ingresar al colegio, surge un movimiento de ese entonces de jóvenes sobre la necesidad de empezar a retomar lo nuestro, o sea, es decir, hablar el quichua, empezar a vestirnos como indígenas. Los quichua otavalos, caracterizados por su altivez, se resistieron a abandonar su cultura y más bien convirtieron elementos como la vestimenta en emblema de lucha y más tarde inclusive en símbolo y parte de su estatus que les diferencia también entre quichuas. Cuando yo estuve estudiando en el colegio tuve un inconveniente en los primeros años. Querían que yo use el uniforme del colegio, pero yo no acepté. Entonces el castigo era que todos los días lunes me quedara fuera del aula por lo menos las 2 primeras horas. La sanción era la rebaja de puntos. A nosotras las niñas quichuas más bien dentro del salón nos tenían como un apoyo más para la limpieza de la iglesia, del salón, para que lavemos los baños y nunca estuvimos en clases. Había compañeros indígenas, ¿no? Y yo también era indígena, pero yo era de pelo corto, a mí no me molestaban, pero otros compañeros sí, pues, y yo cuando ellos querían así molestarle y le cogían el pelo, y yo me paraba, ¿qué te pasa? Le decía así y le defendí que cuál es tu problema, así. Y alguna vez yo les dije a las autoridades, ¿no? O sea, si quieren que yo me ponga el uniforme del colegio, hagamos un trato. Ustedes vienen el día lunes vestidos como yo y yo vengo vestida como usted. Y me dijeron que no podían eso porque eso es un disfraz. Entonces yo le dije, yo tampoco me quiero disfrazar. Y yo me quedé ya así y el colegio aceptó que nosotros ya nos vistamos ya con nuestra ropa autóctona y ya no nos molestaron. Yo no he tenido ningún complejo. Cuando llegué de Ipiales, de estudiar acá, participaba, si es de jugar básquet o para cualquier cosa, yo participaba. Y yo no me sentía como que soy diferente ni nada. Mientras que algunas indígenas se quedaban ahí sentadas, caminando, no participaban. Entonces yo creo que depende de cada uno, de cómo uno se relacione.
Es primer día de clases. Niños de 5 y 9 años van acompañados de sus padres a la escuela. Como es de costumbre, el primer día todos van vestidos con sus mejores trajes y uniformes. Lo que salta a la vista aquí es que estos padres jóvenes llevan su traje tradicional, pero sus hijos no. Cuando asistía a la escuela, cuando asistía al colegio, ¿usted se vestía de indígena? Bueno, mi mami toda la vida me vistió de indígena y más antes era con las orejeras. Y después ya cambiaron por el tiempo. Mis padres me han enseñado a vestirme así, todo indígena, y me gustaba vestir así. Con el uniforme, porque en Amastí estudié y ahí me obligaban a utilizar el uniforme, o sea, pero de mestizo. Con el uniforme de la escuela, con anaco y igual con calentador. No me compraban los alpargates, siempre me acuerdo que enviaban con zapatillas esas blancas, ¿no? ¿Sus hijitas se visten de indígena cuando van a la escuela? Principalmente a mis dos niñas que tengo, desde muy niñitas le he visto de indígenas. Se me hace más fácil mandarle con el uniforme para mestizos. Siempre les he mandado con anaco, he hecho las trencitas, así les he mandado pues. Se visten de mestizos porque yo misma no le he enseñado. Bueno, la ropa indígena casi no la hemos hecho usar, es un poco complicado por el tiempo de asegurarles por la mañana y todo eso. Warmi wawagutabsh anaco chishpa, sintagua umagutabsh wata chishpa, fachalinaguta umapi wata chishpan kachacaparcani ñuka. Los continuos viajes al exterior, la adquisición de espacios de poder público y económico y la revalorización de las prácticas culturales que los quichuas otavalos han alcanzado han hecho que ganemos confianza y seguridad. Hoy, los niños quichuas se educan en cualquier lugar y se respeta su vestimenta tradicional. Paradójicamente, las jóvenes familias quichuas están quitando la vestimenta tradicional a sus hijos. Una tendencia que va en aumento y que parece será definitiva. Si los papás visten, ellos son los que le dan la ropa, le visten cambiados la ropa, como decimos nosotros, los huevos ya se van a criar y acostumbrarse, y de por sí no creo que cambien. Ya creo que van, y así pues nuestra ropa se va a ir perdiendo. Bueno, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando al facilismo que nos ofrece la vida moderna, ¿no? Y por esa razón tenemos la tendencia a hacerlo todo rápido. Además de eso, yo pienso de que actualmente como que participamos más de la vida al estilo occidental, ¿no? Estamos prácticamente inmersos en ese estilo de vida, ¿no? Y de alguna forma pienso de que tenemos que sobrellevar esa situación. Y más que todo debemos valorar lo que es la identidad. En el momento de que nosotros dejemos totalmente lo que es la vestimenta, lo que es el idioma, más que todo, ¿no es cierto? Nosotros como identidades estaríamos desapareciendo, y eso es lo que no queremos, y eso es lo que no deberíamos querer como padres y dirigentes responsables. Cada persona es independiente, cada persona elige lo que quiere ser. Mis hijos, por ejemplo, el varón tiene el cabello largo y la niña se viste los días que tiene que irse al colegio sin el uniforme de cultura física, ella sí se va con anaco. Pero quizás le pesa un poco. Ella dice que se siente diferente. Entonces le digo, pero es que justamente ahí radica en la diferencia, en que nosotros somos diferentes y tenemos que mantenernos como tal. Para los hijos, el mirar a sus papás es la mayor educación. Entonces, si nosotros como papás mantenemos nuestra esencia de ser quichua, los niños van a seguirlo siendo. Entonces, como dije, mi hija me ve con anaco todos los días, entonces ella quiere ponerse anaco todos los días. Mi hijo no le puedo decir que se pone alpargates y pantalón blanco y sombrero todos los días, pero le ve con su trenza larga y sombrero al papá, entonces él usa su trenza larga y el sombrero. La responsabilidad fuerte es para nosotros, que somos los papás. O sea, tendremos que poner actitudes, tendremos que esforzarnos un poquito más, pensándonos que en nuestras manos está el presente de los niños y el futuro de nuestros hijos. O sea, de nosotros va a depender la sociedad que tenga Otavalo dentro de unos pocos años. En la institución se ha creado una comisión de identidad cultural,
donde se promueva el buen uso y la indumentaria de nuestros niños indígenas. Y los papitos jóvenes indígenas puedan a sus niños darles un conocimiento amplio de lo que significa una indumentaria. Entonces quizá es eso lo que ha estado faltando, y es por eso que esta situación se ha ido debilitando. Mientras los quichua-otavalos urbanos reinventan fronteras de identidad, las comunidades continúan siendo fieles a sus normas y principios culturales. Su identidad y autoestima parece asegurar la continuación de nuestra cultura, al menos por un tiempo más. Tucuilla teita mamakunata, Runa Shunguta Chari teita mamakunata, Mañanchi como dirigente, Ñukanchi wawakunata, wambrakunata yachachishunchi nachu, ñukanchi kawsayta huyachun, ñukanchi shimita huyachun, ñukanchi churakunatapas huyashpa, jarilla churahushpa, rikuchishpa katingapa. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahpangichi. Rurashpa katishunrami Imbabura, Carchi, Esmeralda, Sucumbius, Marcacunapi, Shuk Runa Causa y Sapikunata, Rixichingapa. Nos despedimos, amigos televidentes, desde el monumento al general Rumiñahui y las diosas del sol en Otavalo. Un buen fin de semana.